¿Por qué no me acompañas a leer Lucas capítulo 19? Capítulo 19, versículos del 28 en adelante vamos a leer. Y dice Lucas 19, habiendo dicho esto, Jesús iba delante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Iglesia, mi mensaje profético es este: hoy es el día, hoy es el tiempo de visitación de parte del Señor para contigo. Hoy el Señor hace esa triunfada, esa entrada triunfal que hizo hace 2000 años. Hoy la hace aquí, se te presenta a ti. Y vamos a estar expuestos a su palabra y lo que dice. Y es necesario que conozcas que hoy es el día de tu visitación, es el tiempo de tu visitación. Antes de entrarnos en los puntos que el Señor me dio, quiero comentarte un poquito la condición en la que se estaba desarrollando todo esto que vemos. ¿No? Conocemos entrada triunfal, domingo de Ramos, la gente echaba ramos, echaba los mantos, la gente, sí, Jesús chido. Pero es mucho más profundo. Vamos a ver algunos detalles que te van a ayudar a poder dimensionar lo que estaba pasando en realidad. Jesús venía de Jericó, había estado con Zaqueo, había resucitado a Lázaro y estaba en Jericó, y de Jericó parte a Jerusalén. Y dice la palabra, vemos que para él en Betania. De Jericó a Jerusalén hay unos 25 kilómetros de distancia. De Betania a Jerusalén, que queda en camino, hay 3 kilómetros aproximadamente. Entonces Jesús ya estaba ahí en Betania, y para el pueblo judío la fiesta más importante es la Pascua. Y era obligatorio para ellos que en esta fecha, en la fecha del domingo que viene, ellos tengan que estar en Jerusalén. Era obligatorio para todos los judíos de todos lados. Había judíos no solamente en Jerusalén, había judíos por diferentes partes de alrededor. Venían de lejos con diferentes costumbres porque también se habían mezclado, pero se consideraban judíos, y ellos llegaban a Jerusalén para el festejo de la Pascua. Entonces, ahí podemos ver cómo Jesús, camino de Jericó a Jerusalén, iba acompañado por multitud, pero también se encuentra con una multitud que lo recibe, llegando a Jerusalén, bajando del monte de los Olivos. Jesús se monta en un asno, y quiero que entiendan lo que era, por qué se monta en un asno. ¿Por qué en una entrada triunfal Jesús no se montó en un caballo? ¿Por qué él mismo, no es que encontró un asno y dijo, bueno, me viene bien, voy en el asno? No, él mandó que busquen el asno. ¿Por qué mandó a buscar un asno y no un caballo? El caballo representaba fuerza, representaba la guerra, representaba la imposición. Pero el asno lo utilizaban los legisladores, los gobernadores, los reyes, en símbolo de paz. Cuando ellos venían en paz hacia un lugar, venían en un asno. Entonces Jesús va y les pide, oigan, tráiganme
ese burrito, tráiganme el asno, porque yo vengo en paz, no vengo de una forma bélica. De esta forma Jesús representa cómo su llegada es una llegada pacífica, el príncipe de paz. Ahí podemos ver a Cristo como ya de entrada estaba anunciando quién era de forma implícita. Y ¿sabes qué? Él comienza su recorrido a lo largo de estas calles. Se presume que aproximadamente había no menos de 3.000 personas en ese recibimiento. Entonces sí era un recibimiento importante, porque ese recibimiento era un recibimiento que se le hacía a los reyes. Era un recibimiento que se le hacía a los gobernadores. Era una personalidad importante y sobre todo era un recibimiento que estaba anunciado en Zacarías. La gente sabía, conocía la palabra, y como Pablo lo dijo en la alabanza, Jesucristo era la promesa que ellos deseaban y anhelaban recibir. Ahora, la manera en que ellos lo recibieron, no entendieron a qué venía Jesús, ni por qué vino de esa forma, ni a qué vino. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Él cabalga su capital, la capital por las calles de Jerusalén, la ciudad real, como un rey asciende a su palacio. No ascendió al palacio físico, sino que fue al templo. Porque el reinado de Jesucristo no es un reinado temporal, no es un reinado de este mundo, es un reinado espiritual. Entonces él va y toma posesión del templo, cabalga hasta el templo y comienza a enseñar ahí. Esos son los detalles que quiero que puedas tener en cuenta para lo que vamos a platicar ahora. En toda esta gente que lo seguía, que lo recibió, gente que había en los costados, en la ciudad, vamos a clasificarla en 3 grupos. El primer grupo, podemos hablar de los discípulos cercanos. Eran aquellos que estaban con Jesús, eran aquellos que fueron a buscar el burrito, fueron aquellos que estaban ahí. Quizás no entendían mucho lo que pasaba, pero estaban con Jesús. Ellos no dudaban de él, su corazón estaba atado a él, estaban convencidos de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. A pesar de que no entendían muchas cosas, como te digo, ellos confiaban y no dudaban de él. Ese es nuestro primer grupo. Segundo grupo, tenemos a los fariseos. El versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Fariseos cercanos, estaban ahí, seguían a Jesús, estaban tan cerca como para hablarle con él. Imagínate una multitud tan grande y que de pronto los fariseos, ¿a dónde estaban que le dijeron a Jesús: che, reprende a estos que están diciendo cualquier cosa? Y no, Jesucristo le responde: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Ese es nuestro segundo grupo. Seguían a Jesús de cerca, pero con un corazón muy lejos de él, sin entender lo que sucedía. Y después tenemos nuestro tercer grupo. El tercer grupo es un grupo de discípulos lejanos. Son personas que habían conocido de la fama de Jesús, porque Jesús había sanado a Lázaro y hacía los milagros y pasaba tiempo con pecadores. Entonces sí, Jesús ya tenía cierta fama, y esta gente es la que recibe a Jesús. Es un grupo que ellos querían que esta promesa, esta profecía se cumpla, porque ellos estaban anhelando un libertador. Por eso es que le decían Mesías, por eso es que le decían Hosana, sálvanos, porque buscaban un libertador, es decir, tenían un corazón interesado. Por eso reconocían a Jesús como rey. Por eso reconocían a Jesús como el Mesías. Ahora yo te quiero preguntar, ¿de qué manera estás siguiendo a Jesús? Porque estos 3 grupos seguían a Jesús: los discípulos cercanos, los fariseos que estaban ahí cerca, y también los discípulos que de lejos lo habían oído. ¿De qué manera estás siguiendo a Jesús el día de hoy? ¿Sabes? La manera en que seguimos a Jesús va a evidenciar por qué le seguimos. Te lo repito, la manera en que seguimos a Jesús va a evidenciar por qué le seguimos. ¿Nunca te preguntaste por qué esta gente tenían problemas mentales o qué le pasaba que un domingo lo recibían con el Mesías, Salvador de todo, y al otro domingo ya habían pedido su muerte? Ellos mismos, esa misma gente, habían pedido: crucifíquenle. ¿Qué les pasa? ¿Cómo puede ser tan cambiante en una semana, pasar de la gloria, de decir es el rey, es el Mesías, el Salvador,
a pedir que lo maten. Yo me había puesto a pensar en la semana mientras estaba estudiando. Y sabes que la gente tenía una expectación en la mente de los judíos, que ellos querían que este Mesías llegue y sabían que estaba a punto de llegar. Ahora, era tal el deseo que ellos tenían de que ese Mesías se manifieste, de que ellos hicieron a Cristo, a Jesús. En Él personificaron ese Mesías que ellos querían. Pero sin embargo, Jesucristo era el Mesías que ellos no esperaban. Porque el Mesías que ellos esperaban era un Mesías que iba a ser un rey temporal, que iba a venir con fuerza, con autoridad, a libertarlo de los romanos, a libertarlo de la oposición que ellos estaban teniendo y hacer de los judíos, restaurar esa nación perdida de los judíos. Eso esperaban ellos. Eso esperaban muchos de los que se acercaban a Jesús sin haber, simplemente por la fama. Por eso tiraban las ramas, por eso todo el show que pasó. Había muchos que no creían en Cristo con una fe espiritual. Para ellos iba a ser un grandioso libertador temporal. A esta gente te puedo asegurar que no le importaba a Cristo en absoluto. Lo que ellos querían era una persona, un líder que se levante en rebelión y encuentre la libertad. Encuentren ese guía que los iba a llevar a ellos ser libres nuevamente. Pero ellos no entendían que la libertad que Cristo traía era libertad de la esclavitud del pecado, no de los romanos. Viendo las obras hechas por Cristo, el deseo engendró el pensamiento y se imaginaron que Él podría ser ese libertador. La manera en que seguimos a Jesús evidencia por qué le seguimos. Jesús vio que todo esto estaba llegando a una crisis, estaba llegando a un punto importante y Él sabía que necesariamente tenía que tomar una decisión, un camino. O se convertía en el rey que los judíos esperaban, o iba a decepcionar la expectación popular y tenía que aguantar el descrédito y todo lo que podía llegar a venir, incluso la muerte, por haber decepcionado esta expectativa popular. ¿Qué creen ustedes que fue lo que Cristo tomó? ¿Qué camino tomó? El hecho de que sigas a Jesús no te garantiza nada. Y lo podemos ver. 3 tipos de personas, 3 grupos que seguían a Jesús. Pero 3 personas totalmente diferentes, corazones distintos. ¿De qué manera estás siguiendo a Cristo hoy? ¿Cuál es la forma en que hoy estás acercándote a Él? Primer grupo, los discípulos cercanos. Cuando alguien sigue a Jesús de cerca, podemos ver que Él guiaba los pasos de aquellos que le seguían de cerca. Versículos 30 y 31 dice: vayan a la aldea, dice Jesús diciéndole, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Cuando seguís a Jesús de cerca, Él guía tus pasos. Cuando seguís a Jesús de cerca, sos testigo de su gloria. Versículos 32-34 dice: entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: Jesús, el Señor lo necesita. Pasó tal y cual como el Señor les había dicho. Fueron testigos de su gloria. Cuando seguís a Jesús de cerca, sos parte de la extensión de su reino. El versículo 35 dice: lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre él, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Sin darse cuenta, los discípulos, al obedecer, al seguir a Jesús de cerca, estaban siendo sus testigos de su gloria. Estaban siendo guiados por él. Y como acabamos de ver, fueron parte de la extensión del reino de Dios. Ahora, en el segundo grupo, mientras estaba estudiando el sermón de esta semana, encontré un término que me llamó mucho la atención. Y ese término es oropel. ¿Alguien sabe lo que es un oropel? Un oropel es una lámina fina de lata que imita el oro. Es una cosa de poco valor y de mucha apariencia.
¿Sabes qué? Este segundo grupo de fariseos se encontraba de esta forma. Y yo muchos años, estando quizá donde estás sentado ahora vos, me encontré siendo un oropel, imitando, aparentando ser algo de muchísimo valor, pero por dentro seco, muerto, de lata, con poco valor, con poca profundidad, con poco compromiso. Hay mucha gente, muchos cristianos que ostentan tener una nutrida relación con Dios, pero por dentro están vacíos. Y Jesús los llamó a ellos sepulcros blanqueados, muertos por dentro, blancos por fuera. El tercer grupo, ese grupo que eran los discípulos distantes, lejanos, que lo recibían a Jesús por su fama, ellos creían saber quién era. Porque se comentaba, ¿no? Se decía qué es lo que era, qué hizo. Se comentaba, ellos creían saber quién era. Pero que el único interés que tenían en él era ver cuánto les podía bendecir. Cuántos milagros podían recibir o cuánta libertad les podía dar de los romanos. Este es un grupo en donde si Jesús no le bendecía, no tenían problema en salir a buscar otro Mesías que sí lo haga. Otro Mesías que sí los bendiga como ellos quisieran. La manera en que sigues a Jesús evidencia por qué le sigues. Si te das cuenta de estos tres grupos, en esta clasificación de personas que tengo, los tres hicieron lo mismo. Pareciese que con exaltación y gloria recibían al Mesías, pero no fue así. Vamos a ver cómo es que la manera en que seguimos a Jesús determina también cómo reaccionamos ante las pruebas. El primer grupo de estos discípulos, a pesar de que no entendían nada de lo que estaba pasando, porque la realidad es que podemos ver en los evangelios cómo es que muchas veces neciamente ellos iban por un lado para el otro y el Señor, es por acá, no, esto no. Pero ellos estaban ahí, ellos permanecían firmes. La reacción de ellos es que confiaban y le daban todo el crédito a Jesús como el Mesías espiritual, no el Mesías salvador, libertador, físico que el resto esperaba. Porque sus corazones habían conocido quién era realmente Jesús. Ahora, cuando conoces quién es verdaderamente Jesucristo, sabes que no hay nada que te pueda apartar de Él. Sabes que venga lo que venga, sea bueno, sea malo, va a obrar para tu bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, simplemente ellos no se apartaban y la actitud que tenían era de agradecimiento, aún en los valles de gloria como en los valles de lágrimas. Cuando estás cerca de Jesús, cuando caminas con Él, no entiendes muchas cosas. Pero si estás dispuesto a aceptar lo que venga de su mano. No te preguntas por qué, te preguntas para qué sucedió. No vas detrás de tu deseo, sino que vas tratando de entender cuál es el deseo de Dios y el plan de Dios para tu vida. Y no le atribuyes despropósito alguno a Dios, tal como Job. ¿Sabes que Dios no da paso sin guarache? Puntada sin hilo, se dice en mi país. ¿Sabes que Dios siempre tiene una intención en lo que hace? No hay eventos aislados que van a decir, esto pues, no sé qué tenía que ver, pero Dios lo hizo. Tarde o temprano vas a entender el porqué. La manera en que sigues a Jesús determina tu reacción ante las pruebas. Sabes que su voluntad es buena, agradable y perfecta, por ende es mejor que la tuya. Y no estás luchando ahí con Dios diciendo, quiero que mi voluntad se cumpla, quiero mi voluntad por encima de la tuya. No, al contrario, dices, Señor, yo quería esto, pero pasó todo lo contrario, entonces de seguro lo que vos tenés para mí es mejor. Ahora, el segundo grupo de estos fariseos cercanos es de los más peligrosos. ¿Y sabes por qué? Porque sí conocen a Jesús, porque sí lo han vivido de cerca, porque conocen la ley, porque conocen lo que dice su palabra, pero su corazón está gobernado por incredulidad e hipocresía. Son corazones orgullosos, son corazones que no van a aceptar
la obra del Espíritu Santo, sino que le van a dar el crédito a otra cosa. Son corazones que cuando viene el mover de Dios y Dios toca los corazones de alguien, decís, no lo creen. Hay un corazón hipócrita que dice, bueno, sí pasó, pero pues por dentro, ¿qué onda? Ese es el segundo grupo de fariseos cercanos. Fíjate cuál fue la reacción de ellos al ver lo que estaba sucediendo en los versículos 39 y 40. Mira lo que dice. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Che, Jesús, calla todo esto, están hablándote como si fuese el Mesías profetizado en Zacarías y encima te están adorando, estás recibiendo adoración, estás recibiendo los salmos que te están cantando. Decirles que se callen. Jesús le dijo, no way, no hay forma. Si ellos se callan, incluso las piedras van a hablar. ¿Sabes por qué esta gente actúa de esta forma? Porque son oropeles. Aparentan ser algo que no son. Y te digo, me he encontrado en esa situación. Me he encontrado yendo a la iglesia, siguiendo a Jesús por una cuestión de moralidad con mi entorno de amigos de la iglesia. Me he encontrado siguiendo a Jesús porque mis papás me lo obligaban. Me he encontrado siguiendo a Jesús porque me convenía. Y me di cuenta que era un oropel, una lámina de lata barata, sucia, que aparentaba ser oro. Eso fui yo. Con este grupo me identifiqué yo cuando lo estaba estudiando. Gracias al Señor que Él hace, Él transforma, Él te lleva de una situación a otra para que su gloria en tu vida sea manifiesta. Y podamos dar gloria a su nombre, por su nombre, no por tu nombre. La manera en que seguimos a Jesús determinará nuestra reacción ante las pruebas. El orgullo de esta gente era tan grande que llegó el punto donde lo querían matar. Versículo 47 dice, Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús. Mira a qué punto llegó el orgullo de esta gente. Querían matarlo. Su orgullo era mayor y la incredulidad los gobernaba. Pero después tenemos este tercer grupo también, que son discípulos que, como ya dijimos, conocen a Jesús por la fama, por lo que Él hace, por lo que Él tiene. Conocen a Jesús por lo que otros han dicho de Él. Suponen quién es Jesús y se crearon expectativas acerca de Jesús. Ellos dijeron, Jesucristo que viene cumpliendo la promesa de Dios para su pueblo, va a ser el libertador, va a ser el rey que nosotros necesitamos. De hecho, en Juan capítulo 6, versículo 15 dice que ellos lo quisieron hacer rey, lo prendieron para hacerle rey, pero Él no quiso y Él se fue. Mira hasta qué punto el egoísmo de esta gente. O sea, no le importaba nada. Solamente querían ese rey, ese libertador. Tal como todas las personas hoy en día presumen quién es Él. Hay muchísima gente que dice, sí, Jesús, pues el Hijo de Dios, pues la cruz, resucitó. ¿Y qué me puede dar? Pues ahí voy. Tuve una mala situación, voy a la iglesia. Dios, necesito que sanes a mi familiar. Dios, necesito que obres en esto, y de pronto Dios no obra. Dios no responde la oración que vos querías. ¿Y con qué te encuentras? Dios no existe. A Dios no le importo. Si le importase a Dios, no sufriría todo lo que sufrí. Si le importase a Dios, mi abuelita no estaría muerta ahora. ¿Por qué? Porque son personas que están dispuestas a tener a un Dios descartable. A un Dios que si no responde como ellos quieren, en la forma que ellos quieren, van a ir en búsqueda de otro Dios que sí lo haga. Por eso surgen los santos, por eso surge el santo para el noviazgo, el santo del trabajo, el santo de la fertilidad, la virgen de Satanudo, la virgen de no sé qué. Es Argentina.
De ahí surge, de eso surge, porque no estás dispuesto a conocer a Dios. Estás dispuesto a que Dios te conozca a ti, a tal punto de que sepa lo que tú quieres para que responda como tú quieres y lo que tú quieres. Y ese no es el Dios verdadero. Van en búsqueda del beneficio más que en búsqueda de conocerle. Cuando no obtienen lo que buscan, recurren al descrédito. ¿Y saben qué? Tienen razón en decepcionarse porque Jesús no resultó ser quien ellos creían que era. Eso pasó con la multitud. Habían visto que podía llegar el supuesto Salvador y vieron que no. Entonces, pues mátenlo, ¿qué? Falsante. Por eso la gente en menos de una semana pidió que lo crucifiquen. La manera en que seguimos a Jesús determinará nuestra reacción ante las pruebas. Jesús conoce la manera en que le sigues. Jesús conoce por qué le sigues. Conoce tus reacciones. ¿Y sabes qué? Todo eso evidencia el tipo de rey que tú tienes. La manera en que seguimos a Jesús proclama el tipo de rey que Cristo es para ti. Para ellos, la gente decidió que lo iban a hacer rey y que debía salir al frente contra los opositores romanos, pero él no tenía estas aspiraciones. Él encauzó ese entusiasmo de la gente para que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra, para ser la promesa viviente de lo que Dios había prometido. Zacarías 9:9 es la promesa. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno y en un pollino, hijo de asna. ¿Por qué sigues a Jesús? Sigues a Jesús porque en tu mente no cabe otra manera de vivir. Eso demuestra que Cristo, que Jesús es el rey de tu corazón. O a lo mejor estás siguiendo a Jesús porque sabes lo que es correcto, pero no entendés qué significa, qué implica. No entendés qué es esto de seguirle. Pero ahí estás porque pues tu grupo de amigos, por la moralidad, incluso tu propia moralidad te dice síguele, pero no lo entiendes. Eso demuestra que para ti Jesucristo es un rey tirano. Es un rey dictador que quiere la adoración solo para Él. Que es un dictador egoísta que quiere que le adores. Pero sabes que si sigues a Jesús por lo que Él puede darte o hacer, eso va a demostrar que Él no es tu rey. Eso va a demostrar que el rey de tu vida sos vos. Y que Jesucristo es un simple factor, agente, plus, un más, que va a sumar para tu reino. ¿De qué manera estás siguiendo a Jesús? ¿Lo estás siguiendo para que Él consolide tus deseos? ¿Lo estás siguiendo para que a ti te vaya bien? Eso es idolatría. Jesús es el rey digno de adoración. Conoce tu condición y la mía. ¿Y sabes qué hizo? Aceptó venir como el Mesías espiritual que toda la humanidad por los siglos iba a necesitar. Él vino de esa forma y estuvo dispuesto. Y de manera profética quiero advertirte. Un profeta no solamente habla de eventos futuros, también habla de la palabra y te la presenta. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Si Jesucristo no es el rey de tu corazón, te puedo asegurar que el dolor, el llanto, la tristeza, la preocupación y un montón de cosas más van a ser parte de tu vida. Y no te estoy diciendo que si Jesucristo es el rey de tu corazón, eso no va a venir, porque puede ser que también venga. Pero es diferente atravesar todo eso con la esperanza de un día verle cara a cara y saber que voy a pasar la eternidad con Él y saber que Él es mi paracleto, que Él es mi ayuda, que Él es quien me consuela, a pasar todo eso con mi reinado, yo siendo el centro de mi vida. ¿Conoces
el tiempo de tu visitación, iglesia. Hoy es el tiempo de la entrada triunfal de Jesucristo a tu vida. ¿Conoces el tiempo de tu visitación, iglesia? Cabalgando a través de las calles de Jerusalén, Jesucristo proclamó que era rey. Y esa proclamación había sido implícita, había sido mantenida como en un segundo plano hasta ese momento. Pero Jesús dice, voy a tomar el entusiasmo de esta gente, me voy a autoproclamar como un rey, como el rey espiritual. Por eso va al templo y no al palacio. Por eso entra en un asno y no en un caballo. Cuando su hora de la más profunda humillación acababa de llegar, hace un llamado abierto ante los ojos de enemigos y de todos los hombres para ser llamado rey y ser reconocido como tal. Su reino es un reino de paz, es un reino de amor. Como sus seguidores exhibimos estas cualidades, o al menos tratamos. Y quiero terminar con una frase, un fragmento de Spurgeon en una de sus prédicas. Dijo, si a Dios le importara la gloria de este mundo, pronto habría estado todo a sus pies. Si hubiera querido tomarlo, ¿quién hubiera hablado en contra de su poder? ¿Quién hubiera hablado en contra de su propósito? ¿Quién hubiera levantado un dedo en su contra? Pero a él no le importó. Lleva tus baratijas a otra parte, retira de aquí tus oropeles. Él no los necesita. Quita tu gloria y tu pompa y tu esplendor, pues no necesita nada de eso de tus manos. Su reino no es de este mundo, pues de lo contrario sus siervos lucharían, de lo contrario sus ministros estarían cubiertos de púrpura y sus siervos se sentarían en medio de los príncipes. A él no le importa eso. Su reino es un reino en el que ninguna de las leyes del rey está escrita en papel. Las leyes del rey no son promulgadas por boca de un heraldo, sino que están escritas en el corazón. ¿Por qué le sigues? ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Y qué tipo de rey tienes? Hoy te presento esta palabra, iglesia, para que veas en qué condición te has encontrado hasta el día de hoy, por qué le has seguido y cómo le has seguido. Y hoy Jesucristo hace esta entrada triunfal a tu vida, a tu corazón, para que le sigas como estos discípulos cercanos. Te invito a que cierres tus ojos.